Ajo, buen día, acá Estrella Resonante, canal Códigos del Tiempo. Hoy tenemos una sorpresa. Estoy viendo una nave hermosísima y tenemos un invitado especial. Con él sumamos el kin del día de hoy, que hoy es Viento Resonante. Y yo soy Estrella Resonante, o sea que les dejo para saber, para adivinar quién es, porque con él sumo el kin de hoy. O sea, vamos a ver si son buenos de suma de matemática. Tan, tan, tan. Bueno, acá está, ¡charán! El mago La Ketch, blanco. Bienvenido, mago. Hoy es nuestro día, viento resonante. Estamos acá comunicando el espíritu. Quiero presentar el mago. Está hace algunos años conectado con la herramienta de la ley del tiempo y tiene una historia muy interesante para contarnos de cómo se conectó a esta herramienta y bastante curiosa cómo fue, por dónde entró, ¿no? Así que es un caso que toda la gente en el mundo comenta porque empezó a conectarse con la herramienta del final para adelante y eso es increíble. Bienvenido, solo un mago cósmico lo podría hacer. Dale, contarnos un poquito. la Ketch, hermana Estrella Resonante, y la verdad que la armónica nos da para hablar, teniendo la conexión en la noósfera con el viento cósmico, o sea, estamos aquí volando en conexión dentro de la red telepática y abundancias de luz hacia Sirio. Exactamente, la historia de este personaje es como sucede en la onda encantada, ¿no? Desde el cósmico al magnético, como si te mordiera la cola, digo. Estoy volviendo en un tiempo a través de tu ser, de todo lo que me das para ir reconociéndome en la historia que no pude entrar por alguna razón divina que es así, tiene que ser así, y agradecer lo que es hoy estar conectado a la ley del tiempo, a la familia galáctica, y ir reconociendo también a todos estos personajes dentro de la conciencia planetaria, porque es un empezar en la segunda generación directamente, y entrar a través del rayo galáctico que se sincronizó en el 2012, en diciembre, con la información. Ese fue el momento donde se abrió todo mi ser, haber vivido la corona del resplandor, como está escrito en la invocación del día de hoy, sentir en todo electrónicamente dentro del cráneo como una esfera, y creo que tiene que ver con un programa ya directamente de la Federación Galáctica, porque mi iniciación fue directamente de los hermanos mayores, aquí en este lugar, en el año 2011, para mayo, el 22 de mayo, que codificaba la luna rítmica. Después lo fui descubriendo, porque en ese momento no tenía idea, pero fui entrando en el proceso de conocimiento de los códigos y me di cuenta que ese fue el punto, ¿no? Del umbral galáctico, a donde los hermanos de la Federación llegaron a casa a través de un sonido. Ellos me avisaron, prácticamente fue así, en la noche profunda, acá una gran tormenta inmensa que había hasta creado un apagón de luz, no había luz en todo el barrio, y bueno, yo durmiendo, ellos llegaron, hicieron una sanación, me crearon, dentro de eso yo ya estaba en esvelia, o sea, despierto, pero no con los ojos abiertos, o sea, muy consciente de todo lo que estaba pasando, pero siempre entregado a lo divino, ¿no? Y con una invocación, o sea, en presencia, yo sentí que esto estaba dentro de la red crística, y sentí la presencia de María, donde estabas así, en esta situación,
como guardiana. Y bueno, un manto se posó sobre todo mi cuerpo y dentro de mi frente se codificó un estado que hoy puedo comprender que tiene que ver con todo esto, porque fue el cubo, o fue esa ecualización del cerebro, o fue algo que me llevó a sincronizarme, pensando que en ese momento yo no tenía idea de lo que se estaba hablando con respecto al rayo de sincronización y a todo lo que se venía moviendo en el planeta, porque mi vida era clásica, un bailarín de tango, tenía una familia clásica, con niños, o sea, una vida regular, normal, dentro de lo que es el arte, pero nada que ver con todo este lenguaje y todo lo que estoy viviendo ahora en estos años de conexión con mucha gente que se está conectando, despertando y apareciendo con una información magnífica para la evolución de nuestro planeta. Entonces esto hace que uno esté realmente agradecido, ¿no? Y así fue, 2011 sucedió eso, yo después seguí con mi vida normal, en el 2012 estaba bailando por Europa, empezaron como a activarse muchos centros energéticos de mi cuerpo, experiencia que tuve, vuelvo directamente en diciembre del 2012 en búsqueda de información, me encuentro en Capilla del Monte, ahí en la vigilia del 21 ya estaba ahí en el juego, sucedieron un montón de cosas. ¿Y Magos de Toyán? Allá en Magos. En los Magos de Toyán estuve un mes ahí en el Faldeo, que es un barrio, y después me conectaron a través de amigos y amigas que están dentro del circuito con los magos, me llevaron allá a la aldea. Dentro de eso hubo como una preparación en todo mi ser, muy rápida, porque habían pasado en un mes, recibí el juego del encantamiento en portugués y me puse a leer sin entender el idioma y sin entender el lenguaje, pero fue como que me conecté directamente, horas y horas, estaba ahí como dentro de la montaña, ¿no? Estudiando, 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 hasta que después llegué a la aldea y ahí hice también una onda encantada. Y dentro de todo eso, en esos tiempos que estaban las lunas místicas, estaba dentro del periodo de las 7 lunas místicas, creo que me quedé hasta la cuarta luna mística ahí en todo el territorio de ERC, y, y fue buenísimo, porque fue un cambio de luz. Creo que lo que uno recibe también cuando está en esta conexión es que los patrones del ADN van cambiando, y eso me di cuenta, porque también sentía mucho apertura en el cráneo, o sea, estas son experiencias que cuento de mi parte, ¿no? Como si fueran capas que se van abriendo y todo el cráneo se va acomodando. Eso lo sentía físicamente hasta que me llamaba mucho la atención, porque decía, wow, algo está pasando fuertemente por dentro de mí. Y me quedé muy tranquilo y confiado y no fui a ningún lado, a nadie que me viera, nada. O sea, confiado absolutamente en mi proceso, estaba muy consciente de que esto tenía que ver con todo lo que estaba viviendo. Y magia, o sea, de ver cosas como sentir el manto violeta en todo el cuerpo, aparición de los comechingones en dimensiones de hologramas gigantes, eh, ángeles, y bueno, todas estas cosas que suceden interesantes para que uno sepa dónde está colocado, ¿no? Y ahí hay pequeña historia, 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 pero vamos a ir a este momento, y el Para momento que de ahora es que... entienda, ¿no? Vos estudiaste, miraste el encantamiento del sueño, estuviste conectado con los magos y tuviste la primera onda encantada, o sea que el primero conexión con la información así más didáctica de 13 lunas, 28 días y el encantamiento del sueño lo tuviste ahí. Y después te conectaste directamente con el sincronotrón, ¿eso es?
El pasaje fue muy rápido, entonces antes de llegar al sincronotron, me acuerdo cuando llegué a la aldea y se hizo la corte, la palabra sincronotron yo la interpreté al bajar todos los módulos desde la ley del nodo de España de Merch. Sin saber quién era Merch, sin saber nada, fue como que a través de eso yo estaba en Europa, estaba allá, y para mi tránsito con la luna cósmica, era mi último tránsito con lo que fue el tema energético del linaje, ¿no? Yo después tengo muchas cosas para contar ahí, porque vengo de una historia también mediterránea muy fuerte. Entonces cuando bajo en PDF, un poco la información que me estaba almacenando para venirme en Buenos Aires, a mí me llamaba mucho eso, como que había ahí que me decía sincronotron. Entonces cuando llegó el momento que me encontré en la aldea, en la corte, yo me pregunté, yo quiero estudiar sincronotron. Y me miraban todo como diciendo, ¿de dónde salió este? Como, si no había todavía ese nivel de comunicación para entender todo eso, pero mi mente ya estaba conectada sin tener la teoría. Por eso había iniciado que la situación del 2011, que fue esa iniciación a través de la familia galáctica, realmente me lleva a comprender después el proceso mío. Y es esto, que sinceramente está todo adentro de la persona, pero lo que tiene que hacer este ser, como empieza de atrás, es llevar todo eso a la teoría, la práctica y la pedagogía para poder desarrollar después, ahora en el tiempo que se está viniendo, este lenguaje que sea entendible desde lo técnico, pero también que tenga un flujo y un vocabulario accesible para introducir a las personas que están incorporándose a este nivel. Entonces el proceso fue entrar con la brújula, el encantamiento, a los 260 kines me activo, yo ya estaba en Buenos Aires, me autoactivo el Juna Q21 y voy viajando a través de ese ciclo de telepático de 260 y me encuentro ahí como que ya empecé a sentir que tenía que empezar a mover las plantillas del sincronotron. Imagínate que es un montón de información, o sea, entender la brújula, cómo funciona todo el sistema de la onda, el umbral, la onda encantada, el castillo, el viaje de las lunas, el vocabulario, cómo funcionan los pulsars, la célula del tiempo, las trayectorias, y era una información muy alta y muy rápida para mí en ese momento. Pero se ve que estaba apto para ir procesando rápidamente, entonces esto digo, que cuando se pasa del encantamiento a la estación intermedia, Juna Q21, y se arma el árbol de la vida, yo hoy presente digo que lo considero la herramienta clave para poder después navegar con el sincronotron. Creo que cualquier persona que quiera empezar con el sincronotron para no marearse con toda la información, es que resetearse en el árbol de la vida y acomodar todos los senderos y moverse en el viaje del tiempo y el espacio del futuro al pasado, te coloca en una alineación para que la mente justamente pueda absorber todo ese contenido y estar estable en el campo electrónico del ser. Entonces, para las personas que no saben, ¿no?, lo que es el sincronotron, una Q21, esto es cuando Balloon Wotan liberó toda la información de la ley del tiempo completa en 23 años. Y la última etapa, los últimos años antes de completar su tarea, su última etapa de transmisión fue lo que es el sincronotron, ¿no? Él presentó otras matrices, otro vocabulario, o todo, así como que nosotros que veníamos desde el principio siguiendo y sabiendo todas las herramientas y todo, de repente nos presenta eso que es
vamos a tener clases solo sobre eso como una introducción, pero nos presenta toda la información del sincronotrón y a todos nosotros nos hizo un en la mente porque era otro lenguaje, nosotros pensábamos que ya sabíamos todo y de repente nada, no podíamos ni una. Yo me acuerdo del día que recibimos el primer RINRI contando todo, la matriz, no podíamos entender nada, o sea, la gran mayoría no entendía una palabra, y era nuevo, todo así, y eso desencajó mucha gente, y no, fue muy difícil, porque se trata de la activación de puntos en nuestro cerebro y la implementación de un nuevo órgano sensorial, ¿no? El perceptor mental, que te hace, bueno, conectarse con otras dimensiones, otros seres y otro todo. Entonces, cada uno entra en esta nave con un mestrado en alguna parte de la herramienta, ¿no? Entonces, el mago cósmico entró directamente ahí por el final, por ser cósmico, exactamente lo que decís, el mordiendo la cola del cósmico al magnético, ¿no? Siempre las ondas encantadas van así. Y bueno, y eso fue, ¿no? Después es increíble, así me encanta esa historia, porque cuando lo conocí allá en Brasil, lo veía medio quietito, ¿no? Porque uno está en ese medio, conoce mucha gente y todo, y de repente había uno que estaba sentadito allí con un cuaderno grueso así. ¿Tenés ahí el cuaderno? Voy a mostrar. Un cuaderno así con todos unos diseños y unos mapas, todo, que nosotros sabíamos lo que era, porque lo practicamos, pero todo perfectito, el mejor cuadernito, era increíble, ¿no? Entonces, bueno, llamaba mucha atención. Y después presentó el sincrono tango, que también increíble, ese que muy bueno. Contarnos entonces un poco más, que está muy interesante. Como bien decías, el tema de la información es muy compleja. Por eso recién acabo de confirmar que es importante moverse bien en clave con la estación intermedia para que se pueda codificar el telectonón dentro de las 13 lunas y realmente hacer un viaje interno con el ser, con la autoconexión, para estabilizar lo que son los ciclos que después se componen en las matrices del sincronotrón. Porque ahí está un poco el pasaje, ¿no? Cómo llevar esos ciclos de 13 lunas, codificando toda la matriz que coordina el tiempo, el espacio y la sincronización, con sus después armónicas que se van generando cada octada, y después toda la otra cuenta que tiene que ver con el encantamiento, las ondas, o sea, que es lo que se va sumando a través del oráculo, que también tiene otro índice que tiene que ser con su armónica de esos 7 días, o sea, las armónicas, cómo se codifican en un ciclo de 260 y en un ciclo de 364 más 1. A eso es como que le da un contenido, esa matriz, y se ecualiza toda esa información, llevándola a tener después un compendio, o sea, algo que se abre en la lectura y te da eso una contención básica, pero compuesta. Llega un momento que se hace tan natural la información que es como leer el Kindle del día, o sea, Sincronotron no es difícil, lo que es que tiene mucha información superpuesta y hay que ver cómo se están moviendo, nada más. Después como llega un momento que te pones en tanta práctica que se hace natural y obviamente que no deja de ser algo costoso, digamos, de tanto empeño, sino algo que fluye cada día como cuando se hace un mantra y se logra, o sea, se logra. Hay que ponerse con voluntad y hacerlo, ¿no? Practicarlo diariamente y todo eso, pero se acomoda, después como todo se acomoda en el tiempo, esto llega y es algo que
varios de las personas que estamos dentro de este flujo como nodos, lo vamos a tener que incorporar porque es la herramienta que nos va a conectar a la red, y desde esos púlsares nosotros estamos creando con este plan también que Flavia está proponiendo de reunir personajes de esta historia y abrir todo este campo del lenguaje y ayudarnos, o sea, a tejer esta red desde un lugar no egoico, abrirse un poco más a la información, a liberar la información, a conocer gente que está dentro del viaje con mucha carga que conduce también a la conexión de la red. Entonces eso se tiene que diluir en el tiempo para abrazar a otros seres que se están abriendo al lenguaje y que necesitan de nuestra fuente, de nuestros nodos. Hay muchos chicos, mucha gente que están conectados con la ley del tiempo, ¿no? Pero que realmente vemos que también están usando los códigos y el lenguaje de una manera que necesitan apoyo y aporte técnico, digámoslo, porque no porque es una técnica, sino técnico porque la forma en que está estructurado es muy clave y clara. Entonces, cuando a veces se toma un oráculo o un kin, se le agrega muchos términos convencionales al lenguaje que hace que se pierda el encantamiento, porque esto es un sistema, y este sistema necesita regularse de su propio lenguaje. Después, en la vida normal, en la realidad, no es que estás continuamente hablando así galácticamente, porque aunque sí se suma mucho, ya sabemos que se suma mucho, pero que hay que ir traduciendo. Lo que sirve del lenguaje es para realmente estar conectado al campo, a la red, y bajar toda la información siriana para lograr así la estabilidad de nuestro campo electrónico, ¿no? Gravitacionalmente, eléctricamente y biopsíquico. Y contanos también un poco de que eso terminó que vas desarrollando ahora como una técnica, ¿no? Que me contaste un poco y me gustaría saber más, de una técnica de ecualización del cerebro, ¿cómo es? Así que funciona, porque esta información, como él dice, ¿no? Mucha gente la toma y la transmite, y muchas veces cuando la transmite a su manera, y hay una manera de transmitirla porque son códigos que necesitan estar conectados con su raíz y su porqué, ¿no? No es tanto una cosa de interpretación personal de su mapa o de más que tiene que ver con la frecuencia y con el banco de memoria, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conectar con la herramienta La Ley del Tiempo, no es que la información te entra porque estudias, entra porque recordás. Entonces, lo que le parece tan difícil en un momento, porque si quiere entender con la mente lo que quiere decir el mantra King, sello la matriz del espíritu con el no puedes entender con la mente, porque es una frecuencia vibratoria y cuando vibras, eso te hace recordar y te entendés todo por otro lado. Y bueno, y ahí me contabas, ¿no? Que desarrollaste una técnica de despertar galáctico y como que cada uno también recibe un regalo de todo eso y lo empieza a aplicar de diferentes maneras. Es infinito, son infinitas las posibilidades de viaje y de transmisión, ¿no? Contanos un poco entonces de eso, de la ecualización del cerebro. Sí, por supuesto. Esta nueva etapa de la historia, como bien decís, el regalo que uno recibe a través del lenguaje, del dominio, del conocimiento, empezó hace poco. Empezó por un llamado también de cambiar la manera en que se desarrolla
por el tiempo en que estamos viajando. Sabemos que todo está siendo muy rápido, inmediato, y realmente cuando necesitas abrir todo esto y conectar a la gente, que de esto se trata, ¿no? Creo que nosotros estamos al servicio planetario y esta es una herramienta de la cual después hay que colaborar, cooperar con la sociedad. Entonces, venía sintiendo hace tiempo que había que hacer algo mucho más dinámico y sin tanto dominio de la información, porque realmente no tienen tiempo todos para poder estudiar y entrar y saber cómo funciona y todo eso, porque como una computadora, vos tocás el teclado y se te abre todo, ¿viste? No le podés dar la computadora toda abierta y decir, bueno, esto funciona en el circuito así. No, ya le da la computadora y bueno, esa tecnología espiritual se está desarrollando adentro de mi ser con la ecualización del cerebro galáctico, donde a través de una sesión le hago hacer un viaje al ser, donde en ese viaje se va de sí, yo lo que hago es conectarlo hacia la fuente, directamente, y a través de su nivel de conciencia hace su vuelo. O sea que lo que después estoy haciendo es como un guardián dentro de lo que es el viaje, ¿no? O sea, sostener su estado y la persona vuela en ese entresueño, se conecta consigo mismo y después regresa a través de sí, se empieza a recordar. Y eso tiene distintos niveles, por lo que estoy teniendo ahora, son 5 o 6 experiencias, o sea, es muy nuevo lo que me está sucediendo con respecto a este tema, y se va a ir desarrollando. Entonces, cada caso estoy pidiendo que hagan que puedan describirlo, o sea, para que eso se vaya almacenando, después con todos los casos, ir corroborar la tarea, porque realmente es tan nuevo que lo estoy observando, ¿no? O sea, está Claro, sucediendo, pero estoy observando. esto es increíble. Y contarnos también un poco de estos dibujos y estas naves que haces, porque me encantan así como son totalmente galácticas y cósmicas. Y cada Interesante. uno es un viaje, ¿no? No como que te conectas y de tu conexión sale uno de esos únicos, ¿no? Es así, eso también son herramientas, como hablaba, otro canal, diciendo que el tiempo es factorizado en arte, y lo que sucede a través del arte, en este caso, está a través de la pintura, el cuadro, y la información que se canaliza, y las voy bajando por onda encantada, y de acuerdo al kin, lo que sucede, y abro los registros y empiezo a volar. Entonces estos cuadros son cuadros canalizados, cuadros que tienen una información, cuadros que están representando también mi codificación en el tiempo, por eso los nombro con sus kines. O sea, por ejemplo, este que está acá atrás, representaría prácticamente las 7 esferas mentales. En cada zona hay una esfera, la séptima, ¿no? Con el cubo, pero después tenés 3 esferas, acá hay otras 3 esferas, y si se ve bien acá adentro hay cubos que van conectando con distintas dimensiones del tiempo. O sea, entre las esferas las conexiones de dimensiones del tiempo. Y el lenguaje, como vemos, siempre es radial y cíclico. A su vez, si tiene otra observación acá, son como pirámides. Esto después vamos a enviar un video, hay un video que yo grabé que se ve muy interesante cómo se mueve también todo esto, y esto se expande. Se Y eso expande. todo con puntitos, ¿no?
Sí, sí, esto todo está digitado, no sé cuántas miles de puntitos habrá acá, no tengo idea, porque estuve haciendo esto durante 20 días, creo, sin parar, 8 horas por día, así como ta, 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 ta. Era bajarlo, 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 y fue así. Y la realidad también de todo esto es que esto es una nave nodriza, eh, como se representa así. Y, y es así, es parte de nuestra familia y de nuestro comprender de que estamos conectados al sistema solar, al sistema galáctico de una manera natural. Entonces, la idea es siempre bajar info. Ah, está muy bueno, te felicito porque es realmente increíble. Nos gusta mucho contar las historias de los kines, o sea, cada uno tiene una historia para contar en relación a cómo se conectó con esa información. O sea que ya va a llegar tu vez si no fuiste entrevistado todavía. Y bueno, te voy a agradecer, nos van a cortar acá el Zoom, pero bueno, seguimos charlando ahora en otro formato. Ok, muchas gracias. ¿Tienes algo más que querés transmitir, contar? Y amor para toda la familia, y estamos acá presentes y vamos a seguir el viaje para estar siempre cada vez más unidos en esta historia de la cual hacemos una vida distinta, y vamos más allá, ir más allá de lo que estamos representando, realmente unificando todo esto, es lo más lindo que podemos tener. Así que gracias, la quech. Ajo, muchas gracias.